a todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. Prepárate para una conversación de manera abierta. Así que, ve por tu taza de café que aquí te espero. Educación en la colectividad y el uso de las IA, eficacia o ineficacia. Este es un tema que se centra en la importancia de la educación, una que esté en una búsqueda constante del conocimiento y que nos permite observar la función desde una posición crítica sobre el desarrollo del ser. Esto que les voy a mencionar no es con el fin de decir que es mejor entre esta u otra opción, puesto que lo innegable es que la educación en la colectividad está desde hace mucho. En cambio, las IA son un tema nuevo que genera mucha dificultad, como mencioné en una conferencia sobre estos y otros temas en educación en este 2024. Pero lo importante aquí son las preguntas que nos podemos formular y esas son: ¿qué estamos buscando en ese proceso de educación? ¿Conocimiento o réplicas? ¿Pero eso qué significa? Y aunque no hablaremos sobre el conocimiento, lo debemos dejar como un elemento abierto para cuestionarnos. Ahora, ¿para qué necesitamos las IA? ¿Qué contenido es el que queremos generar? Por eso iniciamos con la pregunta: ¿eficacia o ineficacia? Pues lo que menos intento es venderles algo, solo observemos y que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Así creamos significados y el aprendizaje es más personalizado. A veces creemos que esto solo le compete a los docentes y no es verdad. Es necesario saber qué nos enseñan y si esto es más de lo mismo, y es educación tradicional, y por qué. Así que partamos de estos otros interrogantes. ¿Cuántas de nosotras implementamos estos sistemas y hacia dónde nos dirigimos? Por un lado, UNESCO nos recomienda un marco de orientaciones sobre las competencias en materia de IA. ¿Qué son IA? Inteligencias artificiales, por parte de los educandos. ¿Y qué está pasando con todas ellas? Y por lo otro, está todo lo relacionado con la educación en la colectividad. Para ello debemos reconocer que educación en la colectividad es un tema de gran importancia en la sociedad contemporánea, pero también, a medida que las tecnologías y las inteligencias artificiales se integran cada vez más en el ámbito educativo, surge la cuestión de si el uso de estas herramientas tiene una eficacia real en el proceso del aprendizaje. ¿Son las inteligencias artificiales un aliado en la educación o representan un obstáculo para el desarrollo integral de los estudiantes? ¿O generan un problema para el docente? Exploraremos algunas de las implicaciones de esta tendencia analizando sus posibles ventajas y desventajas. Definamos algunos aspectos. Educación en la colectividad. Es un conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin, denominada educación tradicional, donde el fin está en la generalización de los conocimientos, prácticas de enseñanza y los contenidos, que por otro lado va enfocada donde hay un control del comportamiento a través de la generalización. ¿Qué son las IA en la educación? La inteligencia artificial proporciona un potencial para abordar algunos de los desafíos mayores de la educación actual, innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje y acelerar el progreso para la consecución de objetivos de desarrollo. El mandato de la UNESCO es que exige intrínsecamente que este sea un enfoque centrado en el ser humano, y en eso tienen razón. Ahora desarrollemos un poco cada uno de los aspectos. Sobre la educación en la colectividad tenemos que se basa en la interacción social y el aprendizaje entre pares. También promueve la colaboración, el trabajo en equipo y la resolución de problemas de forma conjunta. Otra característica es que permite el desarrollo de habilidades sociales y requiere un entorno social positivo y una buena gestión de grupo. Pero el principal objetivo es la generalidad y la estandarización, porque se centra en un currículo único para todos los estudiantes. Solo se centra en la transmisión de conocimientos y la evaluación de resultados cuantitativos. Es menos personalizada y menos adaptable a las necesidades individuales, y puede ser menos motivadora para algunos estudiantes. Enfoquémonos en la generalización y estandarización basado en lo anterior, sobre la educación en la colectividad y en un único currículo para todos. ¿Esto qué quiere indicar? Que se enfoca en la transmisión de conocimiento, la estandarización y la homogeneización de componentes que pueden sofocar el pensamiento crítico y la creatividad, sin posibilidades de discernimiento. Entre estos hay otros detalles como: 1. Repetición sin comprensión. ¿Eso qué significa? Memorizar sin entender. Eso limita el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. 2. Ritmos de aprendizaje ignorados. No todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, como ya lo mencioné en otro podcast, lo que puede frustrar a algunos y aburrir a otros. 3. Falta de personalización. Ignora las necesidades y los estilos de aprendizaje individuales, personalidades, limitando el potencial de cada estudiante. 4. Pasividad. Promueve un modelo de aprendizaje pasivo donde el estudiante es un receptor de información. 5. Falta de pensamiento crítico.
No siempre incentiva el cuestionamiento ni la reflexión y mucho menos la argumentación. 6. Desconexión con la realidad. A veces se aleja de las necesidades y los problemas del mundo real. Eso pasa mucho en el ámbito universitario, donde a la hora de aplicar teorías distintas con la realidad, quedan en un signo de pregunta. Igualmente ocurre en la infancia y en la adolescencia. 7. Falta de creatividad. No siempre fomenta la exploración, la innovación y la búsqueda de soluciones originales. No le damos la posibilidad de plantearles problemas en el aula, que ellos mismos se encuentren recursos para llegar a nuevas soluciones y pueden decir lo siguiente: en matemáticas no es posible, en todo es factible. Todo esto se debe a que se ha priorizado tanto la memorización y la repetición de contenidos sobre la comprensión y la aplicación de los conocimientos. Pero por suerte, la educación no es un ente monolítico. Sin embargo, vamos a dejarlo en un interrogante. Por otro lado, están las inteligencias artificiales en el aprendizaje y tienen como características: 1. Que el aprendizaje es personalizado. Esto quiere decir que las inteligencias artificiales en el aprendizaje permiten la personalización de la enseñanza, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto significa que cada alumno recibe un plan de estudios adaptado específicamente a sus habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 2. Tecnología educativa innovadora. La integración de la inteligencia artificial en la educación representa una forma innovadora de utilizar la tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje. Las plataformas educativas inteligentes pueden ofrecer experiencias de aprendizaje interactivas, pero tenemos el problema de la accesibilidad. 3. Análisis de datos educativos. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, las inteligencias artificiales pueden analizar grandes conjuntos de datos educativos para identificar patrones y tendencias, lo que puede proporcionar información valiosa para mejorar las prácticas educativas. Y aquí nos cuestionamos sobre si en serio queremos esa información. Según datos de UNESCO sobre la IA en la educación, han invertido $72 millones en proyectos que han integrado la inteligencia artificial en los sistemas educativos, abarcando desde la capacitación de docentes hasta la creación de herramientas de aprendizaje personalizadas. Además, se reporta que al menos 14.000 escuelas en todo el mundo han adoptado programas de IA para mejorar la experiencia educativa y promover la equidad en el acceso al conocimiento. Con estos datos se refleja el creciente impacto de las IA en el ámbito educativo y la importancia de explorar sus potenciales beneficios y desafíos. Entonces, ¿por qué algunos países están restringiendo su uso, mientras que otras ya lo implementaron en la educación? Con relación a las restricciones e implementaciones de las IA en la educación a nivel mundial y en Latinoamérica tenemos lo siguiente. ¿Qué países restringen las IA en la educación? China es el primero, tiene muchas preocupaciones por la privacidad, la seguridad y la vigilancia. El segundo es Estados Unidos, tiene un debate sobre el sesgo algorítmico y la equidad educativa. Y la Unión Europea está en la búsqueda de regulaciones sobre el uso de datos personales y la transparencia algorítmica. En cuanto a países que implementan las IA en la educación, nos encontramos con Singapur. Es pionero en el uso de las IA para la personalización del aprendizaje y la evaluación. 2. Estonia. Hace implementación de las IA para la tutoría virtual y la evaluación adaptativa. 3. Corea del Sur, donde su uso de las IA es para la educación a distancia y la formación profesional. ¿Y qué es la equidad educativa en el contexto de las IA? Se refiere a la igualdad de oportunidades para que todos, todas y todes los estudiantes se beneficien de las tecnologías de inteligencia artificial en la educación. Esto significa que cada estudiante, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza, etnia, ubicación geográfica o discapacidad, deben tener acceso a las mismas herramientas y recursos de las IA. Las tecnologías de las IA deben ser diseñadas e implementadas de manera que no discriminen a ningún grupo de estudiantes. Y los beneficios de las IA en la educación deben ser distribuidos de manera justa y equitativa entre todos los estudiantes. Pero también, retomando la implementación de las IA, tenemos a Latinoamérica y qué países hacen uso de ella en la educación. Y entre ellos están Chile, quienes su experimentación con las IA es para la evaluación adaptativa y la tutoría virtual. México hace un uso de las IA para la formación docente y la gestión educativa. Y Colombia se menciona, pero su implementación de las IA es de forma muy incipiente. Sin embargo, aun cuando no hay restricciones de su uso en Latinoamérica, existen algunos debates sobre los riesgos potenciales de las IA en la educación. En resumen, hasta aquí, las IA en la educación son un campo en desarrollo con un gran potencial para mejorar la calidad educativa, pero no podemos olvidar las preocupaciones que deben ser consideradas, entre ellas, las políticas que aseguren su uso responsable y equitativo. Sin embargo, aún existen algunos desafíos para una implementación exitosa, entre ellas nos encontramos con 1.
Acceso desigual a la tecnología. No todos los estudiantes tienen acceso a Internet o a dispositivos digitales, entre muchas otras insuficiencias y dificultades. 2. La falta de capacitación docente. Los educadores necesitan formación para usar las tecnologías de las IA de manera efectiva y responsable, lo cual, antes de ser implementada a los estudiantes, considero que quienes deben conocerla a fondo deberían ser los docentes. 3. El sesgo algorítmico. Es importante que las tecnologías de las IA se implementen de manera que no discriminen a ningún grupo de estudiantes. Existen varias razones por las que la capacitación docente en las IA en la educación aún no se ha implementado de manera amplia. El primero es la falta de recursos como el presupuesto limitado. Hay gobiernos que no han destinado recursos suficientes para la capacitación docente en las IA. Está también la infraestructura tecnológica deficiente. No todas las escuelas tienen acceso a Internet o a dispositivos digitales. El segundo es la falta de conocimiento. Los propios docentes no tienen suficiente conocimiento sobre las IA y sus aplicaciones en la educación, además de la falta de programas de formación. No hay suficientes programas de formación docente en las IA disponibles. El tercero es la falta de apoyo. Por un lado está la falta de apoyo político. El gobierno no ha priorizado la capacitación docente en las IA. Por otro, está la falta de apoyo por parte de las instituciones educativas. Algunas instituciones educativas no están abiertas a la innovación y al cambio. El cuarto es el más importante y es el miedo al cambio. Algunos docentes temen que las IA los reemplacen en el aula y eso no es verdad, desde ninguna perspectiva. También están las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de sus datos. Hasta aquí hemos visto las ventajas y beneficios de las inteligencias artificiales en la educación, como la personalización del aprendizaje, donde una de las ventajas más significativas de las mismas es la capacidad de personalizar el proceso de aprendizaje para cada estudiante. Estas tecnologías pueden adaptar el contenido y la velocidad de enseñanza según las necesidades específicas de cada alumno, lo que permite un enfoque más individualizado y efectivo. Otro es el acceso a recursos educativos globales. Con la ayuda de las inteligencias artificiales, los estudiantes pueden tener un acceso a una amplia gama de recursos educativos provenientes de diversas áreas del mundo. Esto les brinda la oportunidad de enriquecer su educación con perspectivas globales, materiales auténticos y la posibilidad de colaborar con estudiantes de distintas culturas. El tercero es el seguimiento y la evaluación continua. Las inteligencias artificiales permiten un seguimiento constante del progreso de los estudiantes, lo que facilita una evaluación más precisa y detallada, y esta retroalimentación continua ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas individuales, permitiendo a los educadores brindar un apoyo personalizado a cada estudiante. Con respecto a las desventajas y limitaciones de las inteligencias artificiales en la educación, podemos observar. Como primer aspecto son las posibles pérdidas de empatía. Las inteligencias artificiales no pueden replicar la comprensión emocional y la empatía que un maestro humano puede ofrecer a los estudiantes, lo que podría afectar negativamente el desarrollo emocional de los alumnos. Pero también hay que reconocer que no todos los docentes son empáticos. El segundo aspecto es la dependencia tecnológica. El uso excesivo de tecnología en el aula puede llevar a una dependencia excesiva de las inteligencias artificiales en lugar del pensamiento crítico y la resolución de problemas por parte de los estudiantes. Pero depende de cómo las use, porque la educación tradicional tampoco contribuye a lo mismo, y bien utilizadas las IA puede potencializar el pensamiento crítico y la creatividad. El tercer aspecto ya lo he mencionado y son los problemas de accesibilidad. No todos los estudiantes tienen acceso equitativo a la tecnología necesaria para interactuar con las inteligencias artificiales, lo que podría ampliar la brecha educativa entre diferentes grupos socioeconómicos. Este sí que es un verdadero problema a resolver. En resumen, las inteligencias artificiales en la educación pueden personalizar el aprendizaje para cada estudiante. Esa experiencia es más interactiva y atractiva. Puede proporcionar retroalimentación en tiempo real. Puede ser utilizada para automatizar tareas repetitivas. Requiere una inversión inicial en formación del profesorado y luego en tecnología para. Por último, puede plantear problemas éticos relacionados con la privacidad y la equidad. En cuanto a ambos temas, los podemos describir de la siguiente manera. La educación en la colectividad se centra en el aprendizaje social y el desarrollo de habilidades sociales. Las IA puede personalizar el aprendizaje, ofrecer una experiencia más interactiva y proporcionar retroalimentación en tiempo real. Como conclusiones preliminares nos encontramos con que, para analizar en detalle el impacto de las inteligencias artificiales en la educación, es evidente que su implementación conlleva tanto ventajas como desventajas. Es fundamental considerar que la tecnología nunca reemplazará por completo ninguna labor de los educadores.
sino que puede ser, y aclaro, una gran herramienta complementaria, poderosa al servicio de. Por lo tanto, como en todo, debe haber un equilibrio entre los sistemas educativos y las IA. Hace poco un maestro me dijo, pero ¿cómo hacemos si un estudiante puede hacer un trabajo de calidad sin ser detectado? Y le dije, para no contarles una historia, lo que me dijo un maestro una vez. No te preocupes, por un lado siempre sabemos quiénes hacen los trabajos y si lo hicieron pueden sustentarlo o argumentarlo de diversas formas en cualquier momento. Eso ya está en las habilidades del docente. Asimismo, se insta a las instituciones educativas y a los responsables de políticas educativas a no descuidar la importancia de una educación integral que fomente no solo el aprendizaje académico, sino también habilidades socioemocionales, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Pero tengo una tercera opción, donde pueden o no incluir a las IA y se llama la enseñanza efectiva. Se puede entender como la acción docente que consigue un desarrollo integral y perdurable de todos y cada uno de sus estudiantes, buscando un rendimiento previo a través del reconocimiento de la situación social, los aspectos económicos y los aspectos culturales de las familias. ¿Cuáles son las características de una enseñanza efectiva? Se centra en el estudiante. El estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje y la enseñanza debe estar diseñada para atender sus necesidades e intereses. Otro de esos aspectos es que es activo. Los estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que participan activamente en su propio aprendizaje. También es personalizada. La enseñanza debe adaptarse a las características individuales de cada estudiante. Es motivadora. Los estudiantes deben estar motivados para aprender. Es eficaz. La enseñanza debe ser efectiva en el logro de los objetivos de aprendizaje. Pero también tenemos con la enseñanza efectiva que la misma nos brinda conocimientos y habilidades profesionales. Debido a la complejidad de la enseñanza y a las variaciones individuales entre los estudiantes, la enseñanza efectiva no es como un calcetín unitalla según días. Eso quiere decir que no es generalizable. También genera compromiso y motivación. Eso nos indica que los maestros necesitan dominar una variedad de perspectivas y estrategias y ser flexibles en su aplicación. También se debe reconocer lo que he dicho anteriormente, los distintos aspectos sociales, económicos, culturales, además de los biopsicológicos o afectivos. Un ejemplo es cómo una afectación neurológica como la migraña incide en el aprendizaje o cuántas afectaciones generamos al instruir a un zurdo como diestro. Eso nos conduciría a un constructivismo como sistema, es decir, a una corriente pedagógica que se basa en la idea de que el conocimiento no se transmite de forma pasiva por parte del docente al estudiante, sino que es construido por el propio estudiante a través de la interacción con el medio y con los demás. Es decir, un modelo de aprendizaje activo, uno que destaca en que los individuos construyen activamente los conocimientos y la comprensión, además de que contribuye al desarrollo humano. Esto nos sobrelleva a que esa construcción va de la mano con el conocimiento del desarrollo. Esto nos demuestra que no solamente el verdadero docente debe aprender de su contenido curricular, sino que en cada momento sociohistórico en el cual se enfrenta, se debe tener una clara noción de la situación en la cual está implícito. Para ello debemos tener un conocimiento en las teorías de desarrollo humano, pero también es entendible que dada la situación nos enfoquemos en lo curricular y el conjunto de problemas a resolver con cada situación dentro del aula, pero las personas son más que eso. Por otro lado, volvemos al reconocimiento de las diferencias individuales, rasgos de personalidad, ritmos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿saben cómo detectar en el aula una persona paz, una persona altamente sensible? ¿Y cómo es que interactúa? ¿Conocen la diferencia entre una persona social y cómo se comporta en el aula? Entendiendo que no es igual que un antisocial. ¿Y cuánto afecta que la fuercen a trabajos en grupo? Conocer esta información de los rasgos de personalidad y los ritmos de aprendizaje nos ayuda en lo siguiente. 1. Permite personalizar la enseñanza. Cuando los docentes conocen las características individuales de cada estudiante, pueden adaptar sus estrategias de enseñanza para que sean más efectivas. 2. Ayuda a identificar a los estudiantes en riesgo. Al comprender los factores que pueden predisponer a un estudiante a desertar, los docentes pueden intervenir de manera temprana y brindar el apoyo necesario. 3. Fomenta la motivación. Cuando los estudiantes sienten que sus necesidades e intereses son tomadas en cuenta, es más probable que se sientan motivados para aprender. 4. Mejora el clima en el aula. Un aula donde se respeta la diversidad y se valoran las diferencias individuales es un espacio más agradable para todos los estudiantes. Hasta aquí, ¿cuáles son esas habilidades fundamentales en el aprendizaje? El primero, que se requiere una influencia permanente en el comportamiento, conocimiento, habilidades de pensamiento y ¿qué ocurre a través de la experiencia?
El segundo, según UNESCO, el aprendizaje es a lo largo de la vida. Eso significa que se funda en la integración del aprendizaje y la vida, y comprende actividades de aprendizaje para personas de todas las edades en todos los contextos. Mientras que otros se escudan en la informalidad de la frase "loro viejo no aprende a hablar", principalmente porque se escuda en que no tiene nada que aprender a ninguna edad, y eso es una falacia, pues el ser humano puede aprender a cualquier edad. Aunque la capacidad de aprendizaje cambia con el tiempo, el cerebro conserva su plasticidad, es decir, la capacidad de adaptarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Lo que estamos es limitadas a reflejar este propósito. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, todas y todos. Y ni hablar de los pilares de la educación planteados por Delors. El primero es aprender a conocer, que es donde el proceso de enseñanza-aprendizaje está determinado en la vida misma, por lo cual requerimos estar actualizándonos, no solo en los contenidos y sus objetivos, sino en métodos de enseñanza, resolución de problemas dentro de los contenidos y en la convivencia entre todos, y eso es actualización constante. El segundo es aprender a vivir, que es un pilar básico de la educación, aprender a vivir juntos, conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, y a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos. Eso es desarrollar una cultura de paz, donde definitivamente estamos muy lejos de ella. Otro es aprender a ser. Significa que no solo es adquirir competencias, sino que se aprende a través de la interacción dentro del aula y con la búsqueda de la enseñanza en distintos contextos. Eso es generar experiencias. Y el último es aprender a ser. Y ese se logra reconociendo las distintas diferencias culturales, de personalidad, de aprendizaje que contribuyen al crecimiento del ser. Y eso es desarrollo de individualidades. Ya para ir cerrando este tema, mi primera pregunta es: ¿qué estamos contribuyendo como docentes al comunicar de manera estandarizada al grupo? La segunda, debemos mantener una búsqueda que contribuya a que la educación, en vez de ser homogénea, se enfoque más en la pluralidad y multidiversidad cultural y de pensamiento que represente lo esencial, lo que requiere una sociedad actual para el aprendizaje. Otro es que reconozcamos el uso de las IA, que no se mencionaron a profundidad, pero que son útiles. Pero ¿para quiénes y cómo pueden contribuir en ambas vías para el docente y el educando? Otro punto es qué queremos de la educación actual y hacia dónde debemos dirigirnos con los relevos generacionales. Otro aspecto es que las IA pueden contribuir al constructivismo. Por ahora les daré los argumentos teóricos. 1. Personalización del aprendizaje. Puede reconocer las necesidades basado en parámetros específicos de cada uno. El segundo, aprendizaje experiencial. Crear simulaciones, juegos educativos, realidad virtual aumentada, entre otros aspectos. El tercer aspecto, evaluación del aprendizaje. Es una herramienta de análisis útil. Cuarto, andamiaje. Permite desarrollar sistemas de colaboración, tutorías, entre otros. Quinto, motivación. Sugiere diseños de experiencias individuales. Lo importante es que posibilite el constructivismo, porque promueve la construcción del conocimiento a través de la experiencia y la interacción, y se convierta en un pilar fundamental para una enseñanza efectiva que fomente la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico de los estudiantes, en línea con los pilares de la educación del informe de Delors, que busca formar ciudadanos íntegros capaces de desenvolverse en un mundo complejo y cambiante, que es lo que está ocurriendo ahora. Por último, tenemos que la educación tradicional se tambalea. La rigidez y la homogeneidad no funcionan en un mundo en constante cambio. Necesitamos una educación crítica, reflexiva y eficiente. Las IA podrían ser la llave, pero también una enseñanza efectiva es otra opción. Con ambas opciones no se trata de reemplazar al docente, sino de empoderarlo. En el caso de las IA, automatiza tareas, personaliza el aprendizaje y ofrece retroalimentación en tiempo real. El docente se enfoca en lo que importa, guiar y potenciar a cada estudiante. Pero tengan en cuenta que las IA no son el milagro prometido. Como todo, debemos conocerlas, capacitarnos y usarlas con responsabilidad y ética. Pero para eso se requiere formación para los docentes, experiencias personalizadas y un foco en el pensamiento crítico, que son la clave para un mejor uso. ¿Será que las IA pueden ser un aliado poderoso?
Un futuro educativo más eficiente, equitativo y centrado en el desarrollo integral de los estudiantes es posible, pero si se combina con la enseñanza efectiva sería mucho mejor. ¿Qué queremos lograr en realidad con una mejor educación? Más allá de las notas, los títulos, la búsqueda de una mejor educación, requerimos que se centre en una transformación más profunda. Una educación que no solo instruya, sino que inspire, que no solo transmita conocimiento, sino que fomente la curiosidad y el deseo de aprender. En el fondo, ¿qué anhelamos? Una educación que nos prepare para la vida, no solo para el mercado laboral. Una educación que nos ayude a comprender el mundo que nos rodea y a actuar como ciudadanos responsables. ¿No lo creen? Una educación que desarrolle el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, que nos permita discernir entre la información veraz y la falsa, y tomar decisiones informadas para alejarnos de tantos absurdos. Una educación que fomente la creatividad y la innovación, que nos impulse a buscar soluciones nuevas y originales a los problemas que enfrenta la sociedad. Y es posible, pero ¿por qué no lo hacemos? Una educación que potencie la inteligencia emocional y las habilidades sociales, esa que nos permita construir relaciones sanas y colaborar efectivamente con los demás y a respetar las diferencias y ritmos de aprendizaje. Una educación que promueva la empatía y la compasión, esa que nos haga más sensibles a las necesidades de los demás y nos motive a trabajar por un mundo más justo y equitativo. Una educación que nos impulse a construir con, no a destruirnos entre y a acabar desde mis inseguridades, generando más violencia entre nosotros. En definitiva, queremos una educación que nos haga mejores personas, mejores ciudadanos y mejores agentes de cambio. Pero para eso, debe ser una educación que nos ayude a entendernos y extendernos en un futuro mejor para nosotras, nosotros o nosotres. Y para los relevos generacionales que pueden estar en las aulas completamente aburridos por este esquema tradicional de enseñanza. Y para finalizar, ¿qué es lo que queremos de esta educación de hoy? Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.